Oremos entonces por la palabra esta mañana. Precioso Señor y Padre, hoy es una hermosa mañana. Hoy, Señor, nos has permitido estar en este lugar que amamos, en compañía de nuestros amados hermanos también. Al venir a buscar tu presencia, tu rostro, a venir a ser llenos del conocimiento de tu palabra, la necesidad que hay en nuestro corazón por conocerte más. Háblanos, Espíritu de Dios, habla al corazón de tu pueblo, convéncenos, Señor, de las cosas que aún no hemos podido ser convencidos. Que sea el consejo de tu Espíritu Santo, que sea el poder de tu Espíritu Santo transformando nuestro pensamiento, nuestro corazón, toda nuestra vida. Yo oro en el nombre de Jesús para que esta palabra hoy sea causando una transformación profunda a la iglesia. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Amén. Iniciamos hoy un ciclo con el tema de la oración. Y bajo un lema, hagamos de la oración una prioridad. Hagamos de la oración nuestra prioridad. ¿A qué nos referimos con que la oración sea una prioridad? Quizás para este momento en muchos de nuestros corazones la oración no es la prioridad. Y para eso es que queremos usar este tiempo, para que el Señor nos convenza a través de su palabra y de sus razones que la oración debe ser nuestra más grande prioridad. Y hoy vamos a iniciar. Teníamos la idea de iniciar con la oración de Daniel. La idea es que vamos a estar mirando diferentes tipos de oraciones a lo largo de la Biblia, usando la oración de algún hombre de Dios y aprendiendo de cómo fue esa oración. Pero antes de iniciar con estos hombres, yo quiero dar como la introducción para animarles hoy a que no nos vengamos con la idea de aprender sobre la oración. Yo no quisiera que viniéramos con la expectativa de aprender qué es la oración, porque de nada sirve tener mucho conocimiento de la oración y no orar. Yo lo que quiero hoy, con lo que vamos a aprender, es que usted salga motivado a poner en práctica el tema. Quizás muchos de nosotros sabemos mucho de la oración, pero no oramos. ¿De qué nos sirve saber de la oración si no la practicamos? Quiero iniciar con eso, con que terminado este culto hoy nos vayamos motivados a empezar una vida de oración, a hacer de la oración nuestra prioridad. Y sé que vamos a tocar, bueno, por lo menos así se ve en términos generales, los dos enemigos más grandes que tiene la oración en medio de la iglesia. El primero es: no tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿A qué horas voy a orar? Todo el día trabajando, cuando llego por la noche. Muchas mujeres, consideramos a las mujeres que llegan después de todo el día a trabajar, a lavar loza, a planchar, a lavar ropa, a ayudar a los hijos a hacer tareas, y se acuestan rendidas y se les fue el día y no oraron. Y al día siguiente, ¿qué pasa? Lo mismo. Hoy vivimos vidas muy ocupadas y una gran disculpa es: ¿con qué tiempo voy a orar? Y segundo, otro gran enemigo, el sueño. El sueño. Qué terrible enemigo es el sueño a la hora de orar. ¿Cuántos nos hemos quedado dormidos, arrodillados ahí al lado de la cama? Empieza uno a orar y termina soñando. A mí me ha pasado mucho. Y cuando menos piense, he orado 2 horas.
Eso se nota en las rodillas. 2 horas, digo, ay Señor, qué bendición. Me levanto a esta oración descansado. Así que vamos a hablar entonces acerca de esos 2 enemigos y vamos a hablar acerca del beneficio de la oración. Pero no para que usted se lo sepa y diga, ay sí, qué rico, qué bonita la oración. No, yo le pido al Espíritu Santo que salgamos de aquí a orar, a poner en práctica esto. Necesitamos, no, pues lo vamos a ver a lo largo del estudio. Nos vamos a dar cuenta qué tan prioritaria es la oración, tan urgente es la oración. Bien, en torno al tiempo y a no tener tiempo, tenemos que primero entender algo. No debes cuadrar la oración dependiendo de tu agenda. No. Debes cuadrar tu agenda dependiendo de tu oración. Porque si tú cuadras tu agenda y en medio de tu agenda miras qué tiempo te queda para orar, te voy a garantizar que se te va a pasar el día sin orar. No. Voy a sacar un rato a tal hora. No, voy a esperar a terminar esto y oro. Ay, está hablando alguien común y corriente que sabe que el día se le va a uno sin orar. Por lo tanto, si queremos iniciar unas vidas de oración, tenemos que comenzar haciendo que la oración sea la prioridad y lo demás gire en torno a la oración. Toda nuestra agenda debe girar en torno a nuestro tiempo de oración y no al contrario. Porque si no planificas la oración, si la oración no se planifica, no se hace. Tú tienes que planificar tu oración así como planificas la levantada para bañarte. Bueno, entonces, mañana tengo cita a las 8 de la mañana a tal parte, entonces me voy a levantar a las 7 porque mañana me lavo el pelo y y usted planifica. Si usted no lo hace, al otro día se levanta a cualquier hora y se da cuenta que me cogió la noche, no voy a alcanzar, ya no voy a poder ir, ¿sí o no? Exactamente, la oración debe ser lo primero que usted planifique. Es lo primero, no la deje de último. No la deje de último porque no va a orar. Y segundo, porque si no ora, se va a dejar de recibir lo que a través de la oración el Señor nos entrega. ¿Cómo vivimos los días sin orar? Yo no sé. Terminamos el día por pura gracia. Pero después de que analicemos esto, usted va a decir, ay, yo cómo he perdido el tiempo, cómo he dejado de orar, cómo he sido capaz de vivir la vida sin orar, cómo he sido capaz de tomar estas decisiones tan importantes en mi vida y no he orado por ellas. ¿Cómo? Bien. Una frase que encontré por allí: el tiempo para orar no se encuentra, se fabrica. Es decir, uno no tiene que encontrar el tiempo, el rotico para orar, no. Usted lo tiene que fabricar, usted lo tiene que apartar, usted lo tiene que determinar, usted lo tiene que agendar, usted se la tiene que tomar en serio. Cuando decida empezar una vida de oración, lo primero que tiene que hacer es agendarse. Señor, voy a empezar a orar y lo haré de tal hora a tal hora. Y que sea lo primero. Debemos iniciar el día en oración, porque si no oramos de primero, las tareas del día después no nos van a permitir orar. Si tú dejas la oración
para en cualquier momento del día, ya lo hemos dicho, no va a llegar ese momento. Por lo que bíblicamente lo vamos a ver, aconseja la palabra del Señor que sea lo primero. Asegúrate de que lo primero que hagas en el día sea orar. Además, porque lo necesitas. Si tú no oras primero, lo que vas a vivir de ahí para arriba va a quedar a la deriva. Tú necesitas asegurarte de que el día lo vas a vivir en la presencia del Señor. Debe ser lo primero que tú hagas, orar. Así que por eso, madrugue. Dígale a su vecino, madrugue. Entonces usted pensará, madrugue. Muchos dirán, ¿cómo es de duro madrugar? ¿Y a qué horas me voy yo a levantar? Y si me estoy levantando y ni siquiera me alcanza para salir de la casa. Entonces el otro consejo después de madrugue, dígale a su vecino, acuéstese más temprano. Mire, si la oración es nuestra prioridad, usted debe saber que tiene que dormir lo necesario para rendir al otro día, pero sobre todo para poderse levantar a orar. Porque no es espiritual el que duerme 3 horas y se levanta a orar. Espiritual es el que también le da a su cuerpo descanso, el descanso necesario, y se despierta bien para poder orar. El Señor fue sabio. Él no nos hizo como máquinas. Él entiende que necesitamos descanso. Jesús, cuando estuvo en la tierra, para los que no saben, dormía, descansaba. Con todo y que era Dios, pero era que Él tenía un cuerpo como el suyo y el mío. Y Él también se cansaba y Él necesitaba dormir y levantarse a orar. Pero los cristianos nos hemos vuelto tan desordenados, como no nos levantamos a orar, nos damos el privilegio de acostarnos tarde. ¿Y cómo nos levantamos? A las carreras para salir a hacer las cosas sin orar. ¿Y qué hicimos la noche anterior? Whatsappeamos, vimos la novela, vimos el partido, leímos. Todo eso es bueno, sí, pero si eso afecta a tu prioridad, que es la oración, entonces tú tienes que cancelar las cosas que no son prioridad en tu vida. Si te cuesta trabajo madrugar a orar, acuéstate más temprano. Porque la prioridad en tu vida no es trabajar. La prioridad en tu vida no son tus hijos. La prioridad en tu vida es la oración. Es el tiempo con el Señor. Y creo que el trasnocho nos está quitando a nosotros la oportunidad de levantarnos temprano a orar. Muchos dicen, pastor, yo me levanto y no me alcanza el tiempo. Bueno, vamos a empezar entonces a atrasar un poquito el reloj, la levantada, perdón. Vamos a levantarnos tanto tiempo antes. Eso lo determina usted. Yo no le voy a decir. Si usted considera que va a iniciar el día en oración, usted sabrá a qué hora se va a despertar entonces y también sabrá a qué hora se va a acostar. Acuéstese temprano. ¿Qué más dice la palabra? No, todavía no hemos visto palabras, estoy dando generalidades. Acuéstese más temprano. Ahí está entonces nuestro primer enemigo, el sueño, ¿no? Pero eso se resuelve siendo disciplinados. Siendo disciplinados podemos dormir bien y levantarnos a orar. Y el otro enemigo, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Y quiero ahora sí iniciar el estudio en la palabra, mirando el texto, con la historia de 2 hombres muy ocupados, extremadamente ocupados, pero la historia de 2 hombres que todo lo que lograron lo hicieron a través de la oración. Eran tan ocupados que si no hubieran orado, lo que tenían que hacer no lo hubieran podido lograr. Ese primer hombre es Daniel, el profeta Daniel, con el que pensábamos iniciar hoy.
Y el segundo es Jesús. ¿Era ocupado Daniel? ¿Era ocupado Jesús? Quiero que lo miremos, pero quiero que miremos cómo a mayor actividad y a mayor responsabilidad en el trabajo o en las actividades diarias, mayor oración. Entonces, Daniel, capítulo 6, versículo 10. Dice aquí la palabra que Daniel era tan estimado por el rey persa que lo nombró uno de los 3 gobernadores que tenía no el imperio total, sino la provincia donde estaba Daniel. Él era gobernador, era de los 3, uno de los 3 gobernadores. Y esos 3 gobernadores también coordinaban el trabajo con 120 sátrapas, otras personas que trabajaban en el gobierno. Y el rey estimaba tanto y valoraba tanto a Daniel que pensó en ponerlo como el primero de esos 3 gobernadores. ¿Considera usted que el trabajo de alguien así, en un lugar de autoridad, de gobierno, será una persona ocupada? ¿Sería Daniel un hombre ocupado? ¿Pero qué hacía Daniel? Dice la palabra que un día, teniendo celos de él, los gobernadores y los sátrapas quisieron ponerle una trampa para que pudiera ser echado al foso de los leones y se lo comieran los leones a ese Daniel que nos cae gordo porque todo le sale bien, porque todo lo hace bien, porque es un sapo regalado chupamedia y porque lo llevan en la buena y a nosotros no. Entonces vamos a hacerlo caer, que lo coman los leones. Hicieron una trampa que tenía que ver con la oración y le dijeron a Darío, el rey Darío: mira, ¿por qué no sacas un edicto que el que se arrodilla ante un Dios diferente a ti y a los que nosotros adoramos, que lo echen al foso de los leones? Y él firmó. Darío no cayó en la cuenta, porque Darío amaba a Daniel y firmó. Y cuando Daniel se enteró del edicto, dice la palabra, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Este hombre tan ocupado, este hombre con una responsabilidad tan grande, sacaba tiempo para orar 3 veces al día: en la mañana, al mediodía, en la noche. Cualquiera diría: pero es que eso lo empezó a hacer para darle pique a los otros. Pero dice la palabra que no, era algo que él acostumbraba a hacer. Dice aquí, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No es excusa la ocupación que tenemos. Tú puedes ser la persona más ocupada del mundo y puedes tener las más grandes responsabilidades, pero si la oración es tu prioridad, debes agendar la oración en medio de tus tareas y de todos tus trabajos. Agéndala. Dale un lugar especial a la oración. Así lo hacía Daniel. Y por esa razón era un hombre bendecido por el Señor. Jesús. Después vamos a hablar más sobre Daniel. Jesús, ¿qué tan ocupado era Jesús? Marcos capítulo 1, versículo 32 al 38. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Usted se puede imaginar cuántas personas eran? Toda una ciudad agolpada a las puertas, esperando que Jesús sacara un momentico para que orara por ellos y los sanara o los librara de un demonio, de cualquier situación de esas. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan.
Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Quiero que piensen esto. Esa noche había una multitud de gente en las puertas de la ciudad y Jesús ministrando a cada persona. Pero algo pasó, porque Jesús los dejó y se fue a dormir. ¿Por qué sabemos que se fue a dormir? Porque el texto dice: levantándose muy de mañana. Él tuvo que decirle a la gente: muchachos, los dejo, sé que hay mucha necesidad, pero es que resulta que yo tengo que ir a descansar, porque mañana muy temprano me levanto a orar. Y aunque era muy importante lo que estaba haciendo, él sabía que necesitaba descansar y sabía que tenía que levantarse a orar. ¿Por qué sabemos que mucha gente quedó sin que él los ministrara? Porque dice la palabra que Pedro fue allá donde estaba Jesús orando y le dijo: Señor, te buscan. ¿Para qué lo buscaban? Para completar la tarea que el día anterior no se logró hacer. Pero Jesús dijo: muchachos, lo siento mucho, lo que hice aquí ya lo hice, debo seguir predicando el evangelio a otros lugares. Ni siquiera tanta tarea, tanta necesidad que tenía la gente impidió que él sacara tiempo para orar. Para él era prioritario la oración. Señor, pero es que hay gente enferma, es gente endemoniada. O usted puede decir: pero es que son mis hijos, pero es que es mi trabajo, pero es que es la casa, pero es que es esto, pero que es lo otro. Sí, lo que sea, pero yo necesito organizar mi agenda de tal manera que nada después me impida tener tiempo para orar. Yo necesito orar, era lo que había en el corazón de Jesús. Él sabía que si quería seguir un ministerio tan glorioso y tan poderoso, él no lo podía lograr si no oraba. Y para poderse levantar temprano a orar, él tenía que descansar. Por eso es que yo le digo a usted: acuéstese temprano, garantice que nada le impida al otro día poder orar, poder levantarse para continuar. Pero no deje de orar por las muchas tareas que usted pueda tener, las muchas responsabilidades que usted pueda tener. Ni permita que esas responsabilidades se le metan a tal punto que le ocasionen el dejar de orar, el acostarse tan tarde para el otro día no tener fuerzas de orar, para arrodillarse al lado de la cama y quedarse dormido. No hagamos eso. ¿Por qué? Porque estamos dejando lo prioritario, es la oración. Pero para nosotros la oración no es prioridad, es otra cosa, es prioridad, otras cosas. Hasta el ministerio llega a ser prioridad y no se puede tener ministerio si no hay oración. Así que agendemos como el tiempo más importante la oración. Jesús lo hacía. Daniel, con todo y el peligro que había de que lo echaran al foso de los leones, ni siquiera dejó de orar. ¿Cuántos de nosotros por cualquier amenaza dejamos de orar? La amenaza sobre Daniel era seria, era que lo echaran a los leones. Usted sabe qué es morir en las fauces de un león. Y ni siquiera eso le impidió a Daniel orar. No, él firme en su vida de oración. Nosotros nos desanimamos tan fácil, dejamos de orar porque estamos aburridos, porque tenemos rabia, porque tenemos tristeza o porque estamos muy felices. Cualquier cosa a nosotros, y cualquier cosa la podemos reemplazamos la oración por cualquier cosa. Ni siquiera es conveniente reemplazar la oración por ver enlace o por escuchar una prédica. Tú no puedes reemplazar la oración ni siquiera por eso. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos invitan a orar, nos la pasamos leyendo la Biblia y no oramos? Y en las oraciones de reunión de oración vemos eso. Unos hermanos postrados orando y otros leyendo la Biblia. Pero es que está leyendo la palabra de Dios. Si no,
porque ni siquiera la lectura de la palabra de Dios puede reemplazar el tiempo de oración. Lo vamos a ver ahora. Y no está bien y no es correcto que mientras se ora, otros estén leyendo la Biblia. Bueno, que la esté leyendo si ya oró, pero que reemplace. No, hoy no voy a orar, Señor, hoy voy a leer. No lo puede hacer. Se necesita orar. La lectura también está involucrada, pero no la reemplacemos. Nos da tanta pereza orar que preferimos leer la Biblia sabiendo que también nos da pereza. Pero como que da menos pereza leer la Biblia que orar. Entonces, Jesús era un hombre ocupado. Lucas 5 del 15 al 16 dice, pero su fama se extendía más y más. O sea, cada día se hacía más ocupado. Y se reunía mucha gente para oírle, mucha gente. Y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Estamos en Lucas 5 del 15 al 16, eso. Con todo y que había mucha gente, con todo y que había mucho trabajo, con todo y que tenía mucha fama, dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él no permitía que ninguna otra responsabilidad, porque eran responsabilidades, lo apartara de la oración. Pero nosotros cambiamos la oración por la lavada de la loza, cambiamos la oración por la tendida de la cama, cambiamos la oración por cualquier otra cosa. Y no. Bien. Respecto al sueño, los discípulos de Jesús sí que eran dormilones. Tenemos dos ocasiones, una en la que Jesús se transfigura. ¿Lo han leído? Se transfiguró Jesús. Eso está en Lucas 9, 28. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Jesús también invitaba a sus discípulos a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pedro y los otros se durmieron. Los llevó a orar, se transfigura, aparece Moisés, aparece Elías y estos dormidos. El sueño es una cosa seria. Oiga, el sueño, yo sé lo que es eso. No me tiene que decir, yo lucho con eso. A la hora de orar, se durmieron estos con una transfigurada, una cosa gloriosa. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres de pie junto a él. Y ahí fue cuando dijeron, ay Señor, ay qué pena, ¿no? Ay, vamos a construir unos tolditos para ustedes, qué vergüenza, ¿no? Pero se quedaron dormidos. Cuando Jesús nos invita a orar, nosotros nos quedamos dormidos. ¿Qué pasó en otra ocasión? También Mateo 26, 36 al 40, Jesús orando en Getsemaní, se los lleva, esa es la noche en que va a ser entregado. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. Mateo 26, 38. Y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Los venció el sueño también, los venció el sueño. Entonces tenemos 2 enemigos, quizás hay más, seguro que sí, pero 2 enemigos muy serios. Estamos muy ocupados y estamos muy cansados. ¿Cómo lo resolvemos, iglesia? Agendemos como prioridad la oración. Si tú sabes que todos los días te tienes que levantar a las 6 de la mañana, por ejemplo, agenda tu oración. Te tienes que levantar un tiempo antes, el que tú consideres, el que tú determines.
Y si sabes que vas a quedar mal dormido, acuéstate más temprano, para que nada evite que te puedas levantar descansado a orar, a empezar el día como debe ser. Hablemos un poco de la oración de madrugada. ¿Por qué la Biblia insiste tanto en la oración de madrugada? En primera instancia, la Biblia nos lleva a que antes de hacer cualquier cosa la presentemos a Dios. Oremos por cada situación. Pues el día que vas a empezar a vivir, lo necesitas presentar al Señor. ¿Para qué vas a orar cuando termina el día? Si has necesitado de Dios durante todo el día. Por lo tanto, el consejo es que sea lo primero. Y si estamos hablando de que algo es prioridad, pues debe ser prioridad también en el horario. Y mire todo lo que la palabra de Dios habla en torno a orar en la madrugada, o a que sea lo primero que tú hagas cuando te despiertes, que tu agenda esté apartada para orar. Dice la palabra en Job 8, del 5 al 7. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Me gusta mucho este orden en el que habla aquí uno de los amigos de Job, que aunque criticaron a Job y juzgaron a Job, eran hombres sabios que hablaban verdad. No podemos despreciar las palabras de estos hombres solo porque hablaron mal de Job. Realmente eran hombres que tenían una gran sabiduría. Y lo que están diciendo es real y es verdadero. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, primero es la oración. Miren, noten, primero es la oración, luego viene el resultado. Si fueres limpio y recto. Esto indica que el carácter del creyente se fundamenta no en la lectura de la palabra de Dios, porque la lectura efectivamente nos va a decir: debes ser limpio, tú debes ser recto, debes santificarte. ¿Sí o no? ¿Dice la Biblia eso o no? ¿Qué más dice la Biblia? Dice: perdona al que te ofende, pon la otra mejilla. Todo eso lo dice la Biblia. Pero si no se ora, nada de lo que dice la Biblia se vuelve realidad en tu vida. Por eso es primero la oración y luego el resultado. Luego se hace evidente el carácter de Cristo en mí. El carácter de Cristo en la vida del cristiano se fundamenta en la oración. Porque mucha gente sabe mucha Biblia, pero no tiene el carácter de Cristo. Hay mucha gente que conoce Biblia de memoria y hasta la enseña y la predica, pero no la vive. ¿Por qué? Porque no oran, no pasan tiempo con el Señor. Por eso es primero la oración. Y todo lo que tú eres en el secreto con el Señor se verá en lo que eres afuera. ¿Quién eres tú realmente? Lo que tú eres en la oración. Porque afuera podemos ser muchas cosas y podemos tener muchas fachadas, pero de rodillas delante de Dios somos lo que realmente somos. Somos conocidos como realmente somos. Y nuestro carácter es formado en la oración. De allí que por eso el énfasis de: hey, no reemplaces la oración con la palabra. La necesitas de ambas. Necesitas la palabra, pero necesitas que la oración, que a través de la oración esa palabra se vuelva vida en tu vida, te transforme, te cambie. Si tú vienes al culto y me escuchas como me estás escuchando hoy y estás atendiendo el mensaje de la palabra, pero no vas a ir a orar, todo lo que hablamos aquí se va a quedar en el olvido. Quizás lo recuerdes, pero no lo vas a vivir, no lo vas a poner por obra. ¿Por qué? Porque no se ora. Porque somos muy buenos para escuchar y venir y aprender. Pero si tú no tienes una vida de oración, todo lo que aprendas aquí se te va a olvidar. Nunca se va a volver realidad en tu vida. Porque solamente a través de la oración que cala.
la palabra en el corazón. Es allá en la oración donde el Señor te va a hablar. Más de lo que yo te estoy hablando aquí. Allá en la oración Él te va a tocar. Él va a meter la mano en lo más profundo de tu ser y te va a transformar y va a levantar en ti el carácter de un verdadero creyente. La vida cristiana no se vive viniendo al culto, se vive en el cuarto de oración. Es allí donde somos realmente cristianos. Por eso fracasa la iglesia cristiana, por eso la iglesia está en crisis, porque mensajes hay muchos, predicadores hay muchos. Usted puede abrir una página en internet, usted puede ver un programa de televisión y usted puede oír una emisora de radio cristiana. El evangelio está por todas partes, pero no hay gente orando. No hay quien esté sacando el tiempo prioritario para hablar con el Señor, para ir y decirle: Señor, yo escuché esto y me dolió y me caló y me sorprendió y me impactó y Señor, y yo quiero que eso se haga en mí y yo quiero que tú me toques. Y entonces eso opera, es ahí. Somos lo que oramos. Así como los nutricionistas dicen que somos lo que comemos, nosotros somos lo que oramos. ¿Qué clase de cristiano eres tú? Lo que oras. Ese eres tú. En Salmo 5:3, hablando de la oración de mañana, de madrugada, dice: oh Jehová, Salmo 5:3, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré tu respuesta, esperaré tu voz, esperaré tu palabra, esperaré que me hables. Muchos quieren oír hablar a Dios, pero no van a orar. Señor, háblame. Señor, dime algo. Y dice el texto que es orando, buscándolo, sacando el tiempo de calidad, tiempo de prioridad en la mañana. Y esperaré, Señor, esperaré tu respuesta. El Salmo 57:8 dice: despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Hay que despertar el alma, no solo el cuerpo, el alma a la necesidad de buscar de Dios. Despierta, salterio y arpa. ¿Sabe cómo lo traduzco yo? Ponga ese celular a que lo despierte. Póngalo a sonar, para que usted se levante y busque de mañana al Señor. Salmo 63:1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Creo que me salté uno, el Salmo 55:17. Porque muchos dirán: entonces solo se ora en la mañana. No, este salmo dice: tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz, como lo hacía Daniel, en la mañana, al mediodía, en la noche. Pero si no oramos por la mañana, menos al mediodía, menos por la noche. Al mediodía estamos en los corre-corres, por la noche cansados. Realmente el mejor horario es la mañana. Y como lo dice el libro de Job, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Yo no le estoy diciendo a usted que se levante a orar 2 horas o 3 horas. No, si tu principio es pequeño, pero eres fiel, es mejor orar 10 minutos todos los días que orar 1 hora cada 15 días o una vez al mes. Es mejor 10 minutos diarios, todos los días, cumpliendo la cita con el Señor, apartando el tiempo para estar con Él. Esos 10 minutos van a ser tan valiosos. Y te aseguro que si tu principio fue pequeño, en esa búsqueda de Dios, vas a necesitar 15 minutos, 20, media hora. Yo lo que los quiero animar es a que lo empecemos a hacer. Yo quiero que pongamos en práctica esto que estamos hablando hoy. No importa si son 10 minutos. Miren, este
esta hojita por la que estamos orando, el reto del pescador, nos invita a orar 12 minutos, 12 minutos de la siguiente manera. 1 minuto por tu vida, que ores por ti. Tú necesitas orar por ti. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Uno tiene que estar vigilándose y orando por uno mismo. Luego dice: otro minuto por tu iglesia. Y luego 1 minuto por cada una de las personas que tienes aquí inscritas. Son 10 personas. Si sumas, da 12 minutos. Si tú desde mañana comienzas a hacerlo, 12 minutos, 12. Oras por ti 1 minuto, oras por tu iglesia 1 minuto, oras por cada una de estas personas 1 minuto. Habrás iniciado algo maravilloso, poderoso, glorioso. 12 minutos. Jesús les dijo: ni 1 hora han velado conmigo. Hombres acostumbrados a orar, a estar con Jesús. Hombres que entendían que era el momento más crucial. Jesús les llama la atención. Ahora, ¿qué tal 12 minutos? 12. Ni 12 minutos has podido sacar a diario para estar conmigo. Aquí tenemos un mecanismo, iglesia. Si usted no tiene esta hojita, terminado el culto, yo le doy una para que ore por 10 personas, para que conozcan de Jesús. Que sea una motivación entonces para levantarse a orar. El orar por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por su familia. Aquí hay una motivación. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y ese temprano significa prioritariamente, con afán, los que me buscan con deseos, con necesidad. Yo me dejo encontrar de los que realmente me quieren buscar. Y para que terminemos, quiero mencionarle otras cosas que lo motiven a empezar a orar. Se las menciono y miro hasta dónde logro hablar de cada una de ellas. Primero, por medio de la oración, Dios nos suple. Dios nos suple. Segunda, por medio de la oración somos fortalecidos. Entonces, Dios nos suple, somos fortalecidos. Por medio de la oración somos librados de la tentación. Librados de la tentación. Estoy dándole motivos para que se anime a agendar su tiempo de oración. Motivos. Nos suple, nos fortalece, nos libra de tentación. Por medio de la oración somos librados de malas decisiones. Malas decisiones. ¿Se imagina usted salir a vivir un día sin orar, sin pedirle a Dios su guianza? ¿Cuántas malas decisiones tomamos a diario? Muchas. Hablemos brevemente de cada una de ellas para que terminemos. Ya se nos está acabando el tiempo. Primero, la oración nos suple nuestras necesidades a todo nivel. Santiago 6:6, que es el momento en que Jesús le enseña a sus discípulos a orar a través del Padre Nuestro. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te ¿qué? Recompensará. Nos suple. La recompensa es que Él suple esa necesidad que tienes, esa urgencia que tienes, esa dificultad. Tú la hablas con Él en el secreto y Él te la suple en público. Es decir, es algo que se va a ver. A través de la oración. ¿Cómo? Ahí es donde yo les digo, iglesia, ¿cómo es posible que vivimos días sin orar cuando es a través de la oración que Él nos suple? Entonces, ¿cómo ha funcionado esto hasta el día de hoy?
por pura misericordia. Porque Él muy claramente dice, yo te voy a recompensar. Si me buscas, si entras a tu cuarto y hablas conmigo, yo te voy a recompensar. Nos va a suplir. Mire más. En Mateo 7:7, después de que le ha enseñado a sus discípulos en el monte, el sermón del monte, los discípulos se rascan la cabeza y dicen, ¿quién va a poder cumplir con estas normas? Amar al enemigo, bendecirlo, poner la otra mejilla. Ellos sabían que seguirle el paso a Jesús era muy difícil. ¿Quién le puede seguir el paso a un hombre como Cristo? Pero Él termina su sermón diciéndole a la gente, tranquilos, pidan y se les dará. Hoy estás viendo dificultad para orar. Estás viendo que es una tarea muy difícil, que lo has intentado y no lo has logrado. Comienza a pedirle al Señor que te dé la fuerza, el deseo, las ganas, porque Él sabe que para nuestra humanidad orar no es fácil. Eso no está en nuestra genética como seres humanos. En nuestra genética está el que todo lo puedo, yo soy capaz, yo me valgo solo. Pero en Cristo, separados de Él, nada podemos hacer. Y ahora que lo entendemos, luchamos contra esa naturaleza y contra lo que el Señor nos dice. Y entonces viene el momento en el que uno tiene que arrodillarse y decirle, Señor, ayúdame a orar. Pedid y se os dará. Miren cómo es a través de la oración que somos suplidos hasta para empezar a orar. Él nos va a suplir el deseo de orar. Él nos va a suplir un espíritu de oración que haga que nos den ganas de orar y que sintamos la necesidad de orar. Pedid y se os dará. ¿Cómo recibes tú? Como hijo de Dios, ¿cómo recibes tú las bendiciones? Pidiéndolas. ¿Cómo las recibe el mundo? Luchándolas. Luchándolas. Como dice Santiago, mire cómo dice Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque así vive la gente afuera, luchando, peleando, mirando cómo pasa por encima de los demás, cómo le da la cabeza a los otros, cómo le quita el trabajo al otro. Pero ¿cómo vive un cristiano? Cristiano no tiene que hacer eso. El texto termina diciendo, ustedes les toca sufrir todo eso porque no pedís. Es pedir, tú pides y el Señor te provee. Levántate en las mañanas también con este anhelo y con esta necesidad. Señor, yo necesito vivir este día, te pido, estés conmigo, te pido el pan de cada día, te pido, ayúdame. Él ha dicho que nos recompensará. Él ha dicho que pidamos, que seremos provistos. Entonces, ¿cómo vive un creyente si no ora? No sé. Después de que Daniel fue echado al foso de los leones por haber orado 3 veces al día, se acercó el rey en Daniel 6:20. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Por qué cree usted que Dios envió un ángel? ¿Por qué cree usted que Dios proveyó salvación para Daniel? Para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Pero la oración proveyó cuidado a través de un ángel para la vida de Daniel. La oración. Él fue librado de los leones no por ser buena gente y no por tener buena vara con el rey. ¿Usted cree que un león se va a poner a preguntarle, venga, ¿usted cómo es con el rey? El rey lo lleva a usted en la buena para saber si me lo como o no. Un ángel le cerró la boca. ¿Quién sabe cuántas cosas a diario nos va a pasar? Y hay ángeles guardándonos. Y nosotros desagradecidos. Nosotros sin orar. Viviendo el día a lo que dé.
Bien, en la oración somos provistos, ¿sí o no? Somos, ¿cómo fue que lo llamamos? Nos suple. 2, somos fortalecidos. ¿Por qué necesitamos ser fortalecidos? Dice la palabra en Efesios 6:10. Porque nuestra lucha no es con sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué me opina de la clase de enemigos que tiene usted? Esa es la clase de enemigo que usted tiene, y así todo usted sale a la calle sin orar, con esas medio bellezas. No tenemos lucha con las personas, no, contra principados y potestades. ¿Usted cree que sin orar podemos ser fortalecidos en medio de un ataque espiritual? Claro, el texto habla de una armadura, que nos tenemos que poner toda la armadura. Pero déjenme decirles que esa armadura está enmarcada en algo que se llama oración. La sostiene la oración. La armadura, es decir, la oración no hace parte de la armadura. La coraza de justicia, el cinto de la verdad, el apresto del evangelio, que son los zapatos, el escudo de la fe, la espada, que es la palabra, el yelmo de salvación. Pero la oración no está ahí, no hace parte, porque la oración sostiene es como la columna vertebral, es como el marco en donde está inscrita esa armadura. Por eso ese texto en el versículo 18, después de dar toda esa enseñanza en torno a tener la armadura puesta, termina diciendo: orando en todo tiempo. Sí, necesitamos ser fortalecidos. Comienza diciendo así en el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, la fuerza de Él, porque nuestra lucha no es con la gente, sino con Satanás. Y Satanás no es cualquier figurita. Satanás es Satanás, y se lo quiere comer a usted vivo como león rugiente. Pero no oramos, salimos a la calle con ese medio enemigo. Pero ¿qué decimos? No, pero es que yo estoy predicando el evangelio, pero es que yo tengo fe, no, pero es que yo digo la verdad, no, es que yo soy justo. Sí, pero no estás orando. ¿Con qué vas a sostener eso? No puedes sostener la armadura sin oración. Ahí es donde yo leo la Biblia. Esta es peor, les voy a decir esta. Yo sirvo en la iglesia. No, es que yo sirvo. Yo entro a la iglesia a las 9 de la mañana y salgo a las 10 de la noche. Yo le sirvo al Señor. De nada le sirve servir al Señor si usted no ora. Y hemos reemplazado el servicio. El servicio hemos reemplazado la oración por el servicio. Aprendimos que el todo era servir, que lo importante es servir. No, lo importante no es servir. ¿Para qué alguien que sirve y no ora? No sirve de tacos. Cuando llamaron a los 7 diáconos a servir, dijeron: necesitamos que sean hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. ¿Cómo se adquiere eso? Orando. Y uno de esos lo mataron a piedra, y arrodillado orando dijo: Señor, no le tomes en cuenta el pecado a estos. Eran hombres de oración, no de servicio. Jamás, solamente no reemplace por nada la oración. Es mejor que ore siempre. Lógicamente, el que ora va a sentir el deseo de servir y lo va a hacer bien, y va a tener el respaldo de Dios.
Pero servir sin espiritualidad es llenar la iglesia de pecado. Así que la oración nos fortalece. La oración nos libra de la tentación. ¿Está muy claro? Pues hasta en el Padre Nuestro lo decimos siempre, ¿no? Dice Mateo 6:13 en la Nueva Traducción Viviente: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. No nos dejes caer en tentación. ¿En qué marco se dice eso? En oración. Es en oración que tú pides ser librado de la tentación. Un cristiano, mire, un cristiano que no ora tiene un alto peligro de caer en la tentación. Es orando. Y también dice en Mateo 26:41, cuando sus discípulos estaban allí que se durmieron, ¿recuerdan? Que él estaba en Getsemaní: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Volvió y los vio dormidos y les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. O sea que un cristiano que no ora, tarde que temprano cae a la tentación. No, pero es que yo le sirvo al Señor, pero no oras. Puede ser el siervo más siervo, vas a caer en la tentación. Tienes que orar. Y librados de malas decisiones. Creo que he sido como muchos quizás. He hecho muchas cosas, negocios y cosas. Y cuando ya uno se ve embalado es que dice: Señor, ayúdame. Pero la idea es que tú ores antes de tomar cualquier decisión. Tómate el tiempo para orar. ¿Cómo hacen los vendedores? No, señor, es que es el último, vea, si no lo compra usted, ya lo tengo encargado, llévenme por él. Y uno de afán se come el cañazo y compra. Cuando llega a la casa dice: ¿y yo para qué compré esto? No era el color que quería, no era la talla. Y a veces Satanás nos pone todo así: no, cójalo, ya ves que es el último. O sea, no, sí, no, hagámosle. Y hasta nos dice: ves que usted es un hombre, usted es un siervo del Señor, coja que es para usted, eso es lo mejor. Y no, ay, sí. No, mire, ponga a esperar al que sea, pero si usted no ha orado, no lo haga. Voy a orar, voy a pedirle al Señor, voy a pedir la guianza. Yo sé que la tentación es mucha, yo sé que uno necesita a veces hacer cosas rápidas, pero ¿qué tal si Jesús no se toma en serio esto? Mire, vamos a terminar. Lucas 6, 12 al 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Por qué? Porque esa necesidad de amanecerse orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Antes de escoger a sus 12, a sus compañeros, a sus socios, ¿cuántos de nosotros hemos hecho negocios y nos hemos asociado con gente y no le hemos orado a Dios? Porque nos pintó el negocio, porque tiene la plata, porque tiene el local, porque cualquier cosa nos pareció bueno y decimos sí. Jesús pasó toda la noche, quizás oró 1 hora por cada uno de ellos, no 1 minuto, no, 1 hora. Señor, por Pedro, Señor, porque tú sabes cómo es, mira que siempre mete la cucharada, mira que esto y que lo otro. Y oró por cada uno de ellos esa noche, y al otro día, habiendo tomado las decisiones con el Padre, salió y escogió a sus 12. Eran los que eran, incluyendo a Judas. Ese estaba también ahí planillado. Antes de tomar decisiones, tú debes orar. Antes de salir a trabajar, porque en el diario vivir a ti te toca tomar decisiones en tu trabajo, en tu vida. Pero vuelvo y digo, estamos tan cansados, tenemos tanto sueño, que dejamos así y vivimos
sin presentarle al Señor esas decisiones importantes que debemos tomar. Y me impactó esto, que nosotros juzgamos a los ateos porque no creen en Dios. Un ateo es alguien que vive su vida sin preguntarle a Dios. Pero somos más ateos nosotros, que nos atrevemos a vivir un día sin preguntarle a Dios. Que nos decimos cristianos y no lo tenemos en cuenta en nuestras decisiones. Y malas decisiones solo nos llevan a fracasos. ¿Y de quién es la culpa? Del Señor. Le metemos la culpa a Él. ¿Qué hay en el corazón de un ateo? Soberbia, orgullo, por no aceptar la autoridad de un ser superior. Pero ¿qué hay en el corazón de un cristiano que no ora? Lo mismo, soberbia, orgullo, que cree que puede vivir la vida sin preguntarle a Dios. Y dice el texto en Proverbios 16:8, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Y qué más altivez que vivir la vida sin orar, sin preguntar a Dios, sin humillarnos delante de Él? Por eso nos va mal, por eso metemos las patas, por orgullosos, por creer que no las sabemos todas. Amén. Quiero invitarlos a que entremos en este periodo practicando lo que estamos aprendiendo. No nos va a servir de nada, iglesia, terminar este tiempo, saber mucho de la oración y seguir lo mismo. Seríamos muy torpes, muy tontos y además muy responsables delante de Dios por haber tenido el conocimiento y no haber obedecido. Así que quiero invitarte a que a partir de mañana, no, desde ahora, agendes. Hablemos de lo mínimo, de los 12 minutos que nos pide la tarjetica. Agendes 12 minutos diarios. Si tu inicio es pequeño, tu final será grande. Sé fiel en esos 12 minutos y comenzarás a tener una vida de oración creciente y abundante y poderosa. Yo sé que no los puedo invitar a orar 3 horas de primerazo, pero sí los puedo invitar a orar 12 minutos y que nos pongamos todos de acuerdo a hacerlo. A la hora que tú tienes programado despertarte, quítale esos 12 minutos, esos 15 minutos, pues. No está difícil. Para que esto tenga sentido, para que esto valga la pena, agéndate ya. Aprendimos que es en la mañana. Pastor, yo puedo por la noche, yo puedo al mediodía. Sí, amén. ¿Se puede orar al mediodía? Sí. Pero el consejo bíblico sabio es que sea lo primero. Pastor, lo que pasa es que yo trabajo a esa hora. Yo me levanto a las 4 de la tarde para irme a trabajar. Bueno, entonces levántese a las 3:40. Apenas abra los ojos, saque esos 15 minutos para estar con el Señor y salir a trabajar, salir a vivir el día. Yo no creo que esté difícil, amados, que desde ya empecemos a poner en práctica lo que aprendemos. Al 20. Cierto día, Jesús se alejó de las multitudes para orar. Una vez más, ¿para orar cómo? A solas. Solo estaban con él sus discípulos, entonces no estaba tan a solas. Se los llevó para hacer el devocional. Y les preguntó, y me gusta eso porque en un devocional hay una charla con Dios, en la que hay una pregunta y unas respuestas. Él te pregunta o tú le preguntas a él. Tú le respondes y él te responde a ti. Un devocional es dinámico porque tú hablas, pero el Señor habla también. Y Él está allí, Jesús y sus discípulos, en un devocional. Y Jesús es el que empieza con una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Él te preguntaría, por ejemplo, ¿qué piensas de mí?
¿Cómo es tu fe hacia mí, por ejemplo? No sé qué pregunta él te haga en un devocional. Aquí él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen que eres uno de los otros antiguos profetas que volvió de la muerte. Quizás nosotros le respondamos a él muchas de esas cosas, Señor, no, pues yo qué te diera, tú eres para mí la esperanza, el gozo, en fin. Quizás le digamos cosas que por tú no son correctas, para eso es el devocional, para aprender. Y él volvió y les preguntó, ¿y ustedes qué dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías enviado por Dios. Y aunque Lucas no menciona qué le dijo Jesús, Mateo 16, 17 sí. Acompáñeme a Mateo 16, 17, que nos completó la historia. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ese es un devocional en el que mis dudas son aclaradas por Él, por su Espíritu. Él te enseña, el Espíritu Santo de Dios te enseña. Ahí no va a estar el pastor, ahí no va a estar el líder, ahí estás tú con el Señor. Tú le preguntas, Él te responde. O Él te pregunta y tú tienes que contestarle. Ven, dice el Señor, ¿por qué odias a esa persona? Y ahí en tu devocional tú le tienes que decir al Señor. Pero el Espíritu Santo te va a decir, no, la vas a empezar a amar. ¿Dónde ocurre eso? ¿Dónde? En el devocional. Eso no ocurre en el culto. Eso no ocurre viendo televisión. Eso ocurre cuando Jesús nos acerca, nos hace aparte y nos lleva a un lugarcito y nos dice, ven, quiero revelarte cosas de mi corazón y quiero que tú te des cuenta de lo que hay en el tuyo. Así que cada mañana yo lo invito, haga esto. Tome su tarjetica, tome su libreta de apuntes, ore y vaya a la palabra y anote. Acostumbrémonos a eso desde ya. Mañana empiece con su libretica. Levántese con un lapicero, la libreta, la Biblia, la tarjetica y pase un tiempo con el Señor allí. Es muy posible y muy probable, es mi deseo, quisiera hacerlo. Vamos a ver cómo lo logramos. Veníamos con un devocional de la familia, muchos lo hicieron. Queremos continuar con los devocionales para que a través de él usted se levante y ahí le vamos a proponer un tema, quizás con preguntas, y usted puede a través de la palabra y del Espíritu Santo responderlas y aprender. Y si tiene dudas, usted sabe que tiene un grupo de líderes, de personas, pero que generemos una dinámica en la cual podamos estar en un devocional, sacando el tiempo para estar con el Señor, aprendiendo de Él, para que se haga dinámico, para que no sea religioso, para que entremos en un tiempo de oración como iglesia y veamos cosas violentas. Si hasta el día de hoy Él ha sido fiel sin orarle, sin buscarle a diario, ¿cómo era? Cuando como iglesia le busquemos. ¿Cuántos se animan a apartar a partir de mañana, noche de hoy, a cuadrar su celular 15 minutos antes para que estemos con el Señor como iglesia? Y nos vamos a apoyar y nos vamos a ayudar y vamos a estar hablando de eso a lo largo de este tiempo y creo que va a ser maravilloso que lo logremos. Si cada uno de nosotros enciende en su propio corazón el altar de Dios, ¿cuánto va a arder la presencia del Señor en tu casa y en esta casa? Pongámonos de pie. El que necesite la tarjetica, viene que con mucho gusto se la entrego. ¿Sabe qué me pareció honesto?
decirle al Señor: Señor, perdóname si no he orado. Señor, perdóname si no he entendido esto. Perdóname si he tomado decisiones sin orar. Hoy el Señor te dice: mira, si ya tomaste la decisión y te metiste en un problema, ¿qué tienes que hacer? Orar. Empieza. Nunca es tarde. Nunca es tarde para iniciar el proceso. Hoy lo puedes iniciar. Padre, delante de ti estamos como aquellos que reconocen su falta de entusiasmo, de disciplina, de amor, de obediencia por la oración. Delante de ti estamos quienes hemos vivido la vida sin consultar contigo muchas veces, sin preguntar tu opinión, sin saber cuándo algo conviene y cuándo no. Delante de ti estamos pensando que somos nosotros los proveedores de nuestras necesidades. Delante de ti estamos creyendo que somos tan fuertes como para enfrentar un enemigo espiritual como es Satanás y salir bien librados. Delante de ti estamos quienes vivimos la vida pensando que somos muy santos y que no vamos a caer en la tentación. Pero hoy, Padre, reconocemos que hemos pecado delante de ti al intentar vivir sin buscar tu presencia, sin buscar tu consejo, sin buscar tu ayuda. Pero hoy como iglesia, Señor, tomamos esas palabras de Mateo 7 para decirte, para pedirte, ayúdanos a empezar a tener una vida de oración. Señor, ayúdanos porque la carne es débil, como se lo declaraste a los discípulos. El espíritu está dispuesto, el espíritu quiere orar, siempre va a querer buscarte, pero nuestra carne, Señor, nuestra carne nos va a estar estorbando con el sueño, nos va a estar estorbando con el cansancio, con el afán, con las tareas, con las preocupaciones. Pero Padre, queremos iniciar este tiempo de búsqueda de tu rostro como iglesia este año que comienza, pidiéndote que nos ayudes a orar, que nos alientes a orar, que despiertes la necesidad de orar, que nos convenzas de la urgencia de orar, que realmente podamos decir que orar se convirtió en nuestra prioridad, que seamos de aquellos que no puedan vivir un día sin haber orado, de aquellos que para todo buscan tu opinión y tu consejo, tu sabiduría. Que seamos una iglesia, Señor, sostenida en la oración, una iglesia, Señor, que camina en una atmósfera poderosísima, rodeada de oración, una iglesia que se ha puesto la armadura de Dios, que combate a Satanás, sostenidos por la oración. Así que, amado Dios, delante de ti estamos con nuestra debilidad. Nos humillamos para decirte, Señor, no lo hemos hecho, nos ha faltado interés, nos ha faltado amor, nos ha faltado fuerzas, pero hoy iniciamos este año, este primer domingo del año, con un interés genuino por ser gente de oración, por buscarte primero que todas las cosas. Yo te pido que en el corazón de cada uno de nosotros esta decisión haya quedado tomada y que ahora mismo lleguemos a nuestra casa a tomar nuestra agenda, nuestra hojita, la Biblia, y programemos nuestro celular, nuestro despertador a la hora convenida, y que mañana cuando nos suene el despertador nos levantemos, Señor, ayudados por tu Espíritu Santo, ayudados por tu fuerza. Levántanos de esa cama que atrae tanto y llévanos, Señor, a postrarnos, a buscar tu rostro a favor de nosotros, a favor de la iglesia y a favor de los que no te conocen. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, y que en ese tiempo meditemos tu palabra
y tú nos hables, y tú nos transformes, y tú nos cambies, tú nos enseñes. Te lo pedimos, Padre, te lo rogamos, Señor. Ayúdanos a alcanzarlo, a lograrlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.